Para hablar de este tema, tengo el gusto de que me acompañe aquí en el estudio de Mega Noticias TVC, Rosario Alfaro, directora de Guardianes. Rosario, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco, por la invitación. A ver, de entrada, platícame, ¿qué es Guardianes? Mira, Guardianes es una asociación civil que desde el 2001 trabaja para prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil. Nos dedicamos a dar cursos, talleres, pláticas desde niños de 3 años hasta 12, junto con sus papás y sus maestros, para concientizar cuál es la idea de una sexualidad sana e integral, cómo las habilidades para la vida, como mejorar la autoestima, la asertividad, la resolución de conflictos, nos pueden ayudar a prevenir cosas tan graves como lo es el abuso físico, el abuso emocional y sobre todo el abuso sexual. Le hemos dado cursos a más de 204,000 personas en lo que va de nuestra tarea. Trabajamos con todo tipo de poblaciones, con todas las clases sociales. Y la verdad es que nacimos justamente para prevenir el abuso sexual infantil porque nos damos cuenta que es un problema serio. ¿Cómo estamos en ese tema? Pues mira, desgraciadamente no tenemos unas estadísticas fiables para este tema, pero las estadísticas, al menos entre los países de la OCDE, siempre México ocupa uno de los 3 primeros lugares. Aproximadamente cada año 25,000 niños sufren abuso sexual infantil en nuestro país, lo cual es una cifra muy alta. A nivel mundial, se cree que 1 de cada 5 niñas ha sufrido abuso antes de llegar a la mayoría de edad y 1 de cada 13 niños ha sufrido abuso antes de llegar a la mayoría de edad. Entonces, nos damos cuenta que ese es un problema muy grave que además deja secuelas serias en la persona, serias que no van solamente en la esfera de la sexualidad, sino que si tú buscas en un grupo de personas que padecen alguna adicción, muy probablemente muchas de ellas abajo tengan un abuso sexual infantil. Daños psicológicos, son temas que no se denuncian, que no se hablan. Exactamente, ese es el mayor problema del abuso, el que la vergüenza, la culpa, el miedo hacen que la víctima no hable de este tema, que además en el caso de un niño se vuelve mucho más complicado porque no entiende qué es lo que le está ocurriendo y que lo habla muchísimos años después, ¿no? Entonces cuando ya este abuso ha dejado daños severos en la persona y que además, sobre todo porque el abuso genera mucha ira contenida, sí, claro, ¿no? Entonces, este enojo, esta molestia que se puede convertir en tristeza o depresión y puedes hacer que una persona intente incluso cosas extremas como el suicidio o el cutting o alguna cosa grave, también puede hacer que una persona esté tan molesta que se vuelva incluso también nociva para la sociedad, ¿no? Entonces, lo más importante es que de este tema se hable. Evidentemente, lo importante sería que las personas tuviéramos la educación necesaria para saber que se puede prevenir, pero también que cuando ya ocurrió, eso no significa que alguien sea un producto dañado o que su vida esté acabada. No, al contrario, hay que trabajar más. Exactamente. El abuso sexual infantil puede ser una ventana de oportunidad para conocernos más, ¿no? Y cuando un ser humano se conoce y saca su resiliencia, esto puede ser incluso, digo, no es que sea algo bueno, nunca va a ser algo bueno que el abuso sexual pase, pero es una oportunidad para que el conocimiento de la persona salga adelante y para que se dé cuenta que las fortalezas que tenemos, las fortalezas emocionales, son mucho mayores que cualquier debilidad o problema que podamos enfrentar. Mañana el evento principal de este Día Nacional contra el Abuso Infantil, el abuso sexual infantil, es en el Museo Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia. Vamos a tener un evento, gracias a Lexia y a NetQuest, 2 empresas que se dedican justamente a hacer encuestas de opinión pública. Ellos nos ayudaron a hacer una encuesta a nivel nacional para ver cómo está la percepción del abuso sexual infantil en nuestro país. Y entonces vamos a presentar los datos de esta encuesta en el Museo Memoria y Tolerancia a la 1:30 de la tarde. La entrada está abierta al público, cualquier persona que guste puede acompañarnos. La verdad es que encontramos datos muy interesantes. A ver, no seas malita, adelántanos. Sí, yo sé que mañana lo van a presentar, pero si nos pudieras adelantar algo. Claro, mira, por ejemplo, un dato muy interesante es que la encuesta reveló que el 87% de las personas que la contestaron dicen que el abuso sexual infantil es una violación, ¿no? Ciertamente la violación es una forma de abuso sexual infantil, pero no es la única. Existe el abuso sexual, existen 3 tipos de abuso sexual. Psicológico. Bueno, puede ser. El abuso sexual sin contacto físico entra en esa categoría. Por ejemplo, abuso sexual sin contacto físico es exponer al niño a que vea pornografía, masturbarse frente al niño o todas las interacciones por internet en donde se intenta
seducir al menor y conseguir con ello una gratificación sexual, el grooming y el sexting y estas cosas también entran en abuso sexual sin contacto físico. Existe el abuso sexual con contacto físico que no necesariamente tiene que llegar a la penetración, con acariciar al niño, tocar al niño de una forma en que el adulto está buscando una gratificación sexual, es un abuso, no necesariamente incluso tocar sus genitales o su pene o su vulva, sino con tocar al niño de una manera que el niño se sienta traspasado en sus límites personales, es un abuso. Y también existe, pues evidentemente, el abuso más grave, el abuso sexual más grave, que es la trata sexual de menores, y también esto es un abuso sexual, ¿no? Entonces, el que los mexicanos percibamos que solamente es la violación nos deja como puntos ciegos en otras cosas en las que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Otro dato interesante es que las personas, bueno, más bien estos son dos datos interesantes. Uno es que el 40% de las personas dijo que el principal lugar donde el abuso se daba era en la calle. El 50% dijo que el abuso sexual se daba por extraños. Que son lo contrario. Y es lo contrario. O sea, el abuso sexual infantil, las estadísticas dicen que el 80% de los casos es al interior de la familia, es por una persona que el niño conoce. Y ese es justo, fíjate, en Guardianes ese es uno de los retos principales que tenemos. Cómo abordar con los niños el tema de la afectividad y la sexualidad, haciéndoles ver que tienen que cuidar límites con las personas que aman, que quieren, con sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, pero también sin que les metamos miedo y que no tengan una interacción amorosa, cariñosa, cercana con ellos, ¿no? Porque lo real es que la presencia del papá es muy importante en la familia, la presencia del amor, del cariño y del cuidado que un padre puede dar a sus hijos es sumamente importante porque el papá nos conecta con el mundo y nos ayuda sobre todo a tener una autoestima y una seguridad en nosotros mismos. Dime una cosa, Rosario, ya se nos vino el tiempo encima. Sí. Mañana presentan este estudio de la percepción. ¿Y qué sigue después de eso? Pues mira, lo que sigue es que sigamos trabajando y concienticemos a más personas. Yo creo que este primer estudio es una oportunidad muy grande que tenemos para ver cómo pensamos y qué cosas necesitamos cambiar. Porque lo real es que si seguimos teniendo mitos o ideas equivocadas, el problema se va a hacer más grande. Mientras más tengamos una idea clara, cierta, real de lo que está ocurriendo, es una invitación a que trabajemos. Lo que sigue es que invitamos a todo el mundo a que se convierta en un guardián. Nosotros decimos, todos somos guardianes, y la forma de ser un guardián es que estemos enterados, que sepamos qué hacer antes para prevenir un abuso, qué hacer cuando un abuso pasa para no revictimizar al niño o a la niña que lo está sufriendo, y que nos comprometamos como sociedad, porque el abuso sexual infantil es un problema de todos. No es un problema solamente de las personas a las que les ha ocurrido. Y la idea es tapar el pozo antes de que el niño se ahogue. Así es, sin duda. Rosario, vamos a estar muy pendientes mañana de la presentación de este estudio. Muchas gracias, y estaremos platicando de ello. Y esperamos volver a platicar contigo en torno a cómo está evolucionando esto, si estamos trabajando todos como guardianes. Perfecto. ¿Sí? Pues te invitamos a ti también a que seas un guardián. Claro que sí. Muchísimas gracias, Muchas Rosario. gracias, Paco. No te vayas.